Bien, vamos a comenzar el repaso para este tercer parcial del segundo quimestre. Vamos a hacerlo revisando lo que corresponde a triángulos con respecto a su área y perímetro. Tenemos aquí un problema que nos dice que el triángulo rectángulo mide 24 centímetros de perímetro y los dos catetos miden 6 y 8 respectivamente. Calcule la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. Primeramente vamos a ubicar los datos que nos proporcionan. Me dicen que este es un triángulo rectángulo cuyos catetos son 6 centímetros y 8 centímetros. Entendemos que el perímetro del triángulo es la suma de sus lados, ya que es 24 y estos dos suman 14, se entiende que el lado que nos falta mide 10 centímetros. En este caso, estos 10 centímetros corresponden a la hipotenusa del triángulo rectángulo, ya que se encuentra, este lado se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Sabiendo esto, tenemos nosotros también la información del área de cualquier triángulo, que es el lado que le llamamos base, pero es un lado cualquiera del triángulo, por la altura relativa a dicho lado, eso dividido para 2. En este caso nos están pidiendo que encontremos esta altura. Sabemos que la altura es la perpendicular que va de un lado hacia el vértice opuesto. Es decir, que nosotros lo que estamos buscando es esta medida de h. Ahora, sabemos también que el área de cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? Obviamente estamos trabajando con ese tipo de triángulos, es la multiplicación de los catetos dividido para 2, ya que un cateto y el otro forman 90 grados, así que el uno sería su lado y el otro sería su altura, lo que hablamos ahí, y simplemente lo dividimos para 2. Si hubiésemos tomado este lado, esta sería su altura. Así que el encontrar el área del triángulo es muy sencillo para el caso de un triángulo rectángulo. Entonces, empecemos obteniendo dicha área. Es decir, que el área sería 8 multiplicado por 6, que es la altura, sobre 2. Simplificamos. Esto me queda 4. Y esto nos da 24 centímetros cuadrados, ya que es área. ¿Qué ventaja nos da esto? El saber el área del triángulo me permite utilizar cualquier lado de dicho triángulo y su altura relativa, y va a darme exactamente la misma área, dividido por 2, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos ahora este lado como base, como le llamamos o le llamábamos antes la base, y esta la altura, el área seguirá siendo 24 centímetros cuadrados. Entonces, ahora decimos que el área es los 10 centímetros que mide la base y multiplicado por su altura, que es la que llamamos h, dividido para 2. Sabemos que el área es equivalente a 24, lo reemplazamos, simplemente decimos que 24 es igual a 10 por h sobre 2. Esto me dice que una expresión dividida para 2 me tiene que dar 24. En pocas palabras, la expresión 10 por h
tiene que ser igual a 48. ¿Sí? Ahora, aquí me dice que h multiplicado por 10 me tiene que dar 48. ¿Qué quiere decir esto? Que es 48 dividido para 10, lo que me da h. Por lo tanto, al dividir 48 para 10 me queda 4.8. En este caso las unidades son centímetros. Y esa es precisamente la respuesta de nuestro ejercicio. Bien, continuamos el repaso revisando lo que corresponde a congruencia de triángulos. En el problema nos dice, en la figura ABCD es un rectángulo, es decir, esto que observamos aquí es un rectángulo. Los puntos E, A, B y F son colineales. Eso quiere decir que están sobre una misma línea recta. El ángulo AED, es decir, este ángulo, es exactamente igual al ángulo CFB. Este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, me dicen, ¿qué criterio permite demostrar que el triángulo EAD, este triángulo que observo aquí, es congruente con el triángulo FBC? FBC. Es decir, quiero saber si estos dos triángulos son congruentes y por qué criterio lo vamos a realizar. Entonces, empezamos observando como dato que el ángulo AED es igual al ángulo CFB por ser dato. Lo que nos acaban de informar. También sabemos algo importante. Este lado, que lo voy a marcar con una rayita, debe ser exactamente igual al lado de acá, porque son lados opuestos en un rectángulo. Y ya que en el rectángulo los lados opuestos son iguales, pues obviamente estos dos lados son homólogos entre sí en los dos triángulos. Es decir, el segmento AD debe ser igual al segmento CD, CB, por ser lados opuestos en el rectángulo. ¿Sí? Bien, adicional a esto, sabemos que en todo rectángulo los ángulos interiores miden 90. Sin embargo, aquí como esta es una sola línea recta, el ángulo que se forma en el triángulo EAD también es 90, dado que es lo que nos falta para hacer 180. Así que este ángulo es 90, así que esto es un triángulo rectángulo. Y lo mismo sucede en el caso del triángulo CBF. Entonces aquí tenemos otra información. El ángulo DAE este de aquí, es exactamente igual al ángulo FBC. Bien, entonces, en este momento tendríamos dos ángulos homólogos con los otros dos ángulos de aquí y este lado con el lado de acá.
Todavía no podríamos decir nada acerca de un criterio, ya que pensando hacer el criterio ala, necesitamos el ángulo que está aquí, es decir, los ángulos adyacentes a uno de los lados. Pero podríamos conocer este ángulo y el ángulo de acá. Claro que sí. Es decir, teníamos que ver que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180. Así que este ángulo viene a ser 180 menos el ángulo AED y el ángulo de 90 grados aquí expresado. Y en el caso del otro triángulo, exactamente igual. 180 menos los dos ángulos que tengo aquí. Como estos dos ángulos son homólogos, este ángulo de aquí tiene que ser exactamente igual al ángulo de acá, que es en este caso el ángulo EDA. Debe ser igual al ángulo BCF. Y en ese instante observamos que tenemos dos ángulos adyacentes a un lado que son, como dijimos, homólogos a los dos ángulos adyacentes al mismo lado, dado que estos son opuestos. Entonces, por el criterio ala, ángulo, lado, ángulo, los triángulos en este caso son EAD, son congruentes o es congruente ese triángulo con el triángulo FBC. Y de esta manera hemos indicado el criterio y el por qué se puede utilizar ese criterio. Bien, finalmente vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nos dicen que determine el valor del perímetro de este cuadrilátero si el valor de X es 3 centímetros y Z 13,5 centímetros. Como observamos, esta longitud es 7X, esta longitud de acá 3X y los lados opuestos valen lo mismo, valen Z. Como nos piden el perímetro, nosotros sabemos que el perímetro de cualquier figura es la suma de sus lados. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger 7X más el valor de Z más 3X y más Z. Como tenemos términos semejantes, vamos a operarlos. Tomamos primero 7X y vemos que acá tenemos 3X. La suma de ambos me queda 10X. Vemos que ahora hay Z y aquí también Z. Ambos tienen coeficiente numérico 1, por lo tanto aquí tengo 1 más 1, me queda 2Z. Esta es la expresión del perímetro dada por las variables. Sin embargo, cada variable tiene su valor, así que vamos a reemplazar, es decir, vamos a encontrar su valor numérico. Al reemplazar nos queda
10 que multiplica a 3 centímetros que vale X, más 2 que multiplica a 13 medios centímetros que vale Z. En este momento tenemos una operación con tanto multiplicaciones y sumas. Entonces, por prioridad tenemos que realizar las multiplicaciones. Aquí me queda 30 más, y en esta expresión podemos simplificar la mitad con la mitad. Aquí nos queda 1 y 1. Es decir, que el resultado en esta parte es de 13. Hacemos la operación y nos da 43 centímetros. De esta forma hemos obtenido nuestro resultado.